dos preguntas. Una pregunta para Alfaro y una pregunta para Hugo para hacerles hablar un poquito. Poniéndonos en el peor escenario, para que nos hagamos una idea de lo que territorialmente significa la mina, imaginémonos que se desarrolla lo que se puede desarrollar ahora y en el futuro lo que se podría llegar a desarrollar. ¿Eso territorialmente qué significa? Porque nosotros una mina, pues igual nos imaginamos un agujerito. Y querríamos... Estamos hablando de mucho terreno, porque el terreno afecta a muchas personas, pocas personas viven aquí, se tienen que desplazar, no se tienen que desplazar. Esa sería la pregunta para Alfaro. Y para Hugo, después, si puedes, por favor, poniéndonos al revés, en el escenario bueno, digamos, si nos puedes concretar un poco el tema del turismo comunitario, cómo funciona, qué es lo que pasa, cuando una persona de aquí se va para allá, qué se encuentra, un poco para hacernos una idea de que también tenemos una visión un poco negativa del turismo. Y yo allí me di cuenta de que me reconcilié con mi turista interior. Y quería un poquito que nos dijeras por qué no. Por qué es eso. Buenas noches con todos, con todas. Realmente un gusto estar acá. Gracias por el recibimiento. En relación a la pregunta y el tema con el cual estamos nosotros aquí conversando, decirles que aparte de lo que ya expuso el compañero alcalde, que es un caos y una descomposición social en la que se va a llevar dentro de un territorio pequeño, que es eminentemente agrícola y ganadero, donde la vinculación con la tierra es permanente y es uno de los recursos con los que se manifiestan y conviven diariamente, es ese desapego a la realidad en la que ellos viven, por un punto. Es decir, serán 4 comunidades desde la zona o el punto donde se va a hacer esta explotación minera, donde pretenden hacerle, que tienen que ser reubicadas. Todas esas personas que viven ahí, que han pasado durante toda su vida creciendo con la agricultura, viviendo de la agricultura y la ganadería, tendrán que ser desplazadas. Muchos de ellos, con el recurso o el capital en dinero que se les puede cancelar por su tierra, su parcela, quizás si salen a la ciudad no tendrán cómo invertir ni a qué dedicarse, porque toda su vida lo han pasado dedicada a la agricultura. Saliendo quizá a Otavalo, o a Cotacachi, que es la ciudad más cercana, lo que tendrían que dedicarse es a hacer otra actividad, tema, por ejemplo, ser choferes o ser controladores de buses, etcétera, que se cambiaría la composición en la que ellos vienen viviendo. Decir que es un impacto ambiental grande por la contaminación de los ríos. Ustedes veían una de las imágenes que pasaban ahí, los ríos son extensos con caudales gigantes, en donde, como es una minería a cielo abierto, el cráter, digamos, o el hueco que se va a formar, estamos hablando como una cancha de un estadio, sobre muchos kilómetros para abajo, y sobre todo esa desertificación de la tierra, ese daño al agua que existe ahí, esa contaminación que es directa, afectaría también inclusive a las comunidades que viven o más abajo, porque los ríos ya contaminados irían bajando. Actualmente en estas aguas se baña la gente, disfruta del sector turístico, puede ser disfrutado adecuadamente, y es donde se podría aprovechar desde otra visión distinta, desde el turismo sostenible, desde una visión amigable con el ambiente. Es por eso las propuestas alternativas que se les quiere dar. Pero también quisiera hacer colación a lo que dice el compañero, que es verdad que hay una presión, en este caso, desde el Estado, desde el gobierno, por todas las personas, esto lo hablo como joven, y también como participante y como miembro de un movimiento político, al cual recién creado en Cotacachi, con un movimiento local que ganó un ayuntamiento, que el representante del municipio es aquel compañero, Yomar Ceballos, que nosotros lo postulamos a él como representante, en este caso de los jóvenes, en este caso de la rebeldía también de los jóvenes, poniendo principios claros desde el inicio, como el tema de la autonomía, la autodeterminación, que sean los pueblos, que sean en este caso los dinteños y la gente que vive ahí en la comunidad, quienes decidan si quieren o no quieren que se explote o no se explote, no que vengan las decisiones, en este caso de arriba o simplemente de un representante. Es por eso que hemos sido tildados de diferentes formas, ecologistas infantiles, con un sinnúmero de sinónimos o desapegos en forma de burla.
que en cierto caso tendrá su razón por su visión extractivista que tiene el presidente en ese caso, que inclusive se llegó también, como comentaba, a negar los derechos humanos, a irse en contraposición de eso. Un compañero del movimiento nuestro, del movimiento Vivir Bien, Ali Causa, que es así como se llama, fue detenido, dejando 2 hijos, dejando su mujer, dejando toda su familia por defender, simplemente por no dejar que la tierra, que la comunidad donde él vive, él no querer ser desplazado, por defender que no se dé ese proceso minero, que no se dé ese impacto a la tierra y al ambiente donde él estaba viviendo. Con algunas estrategias, en unos casos muy acertadas desde el gobierno, como es el tema comunicacional, que ocupa y acapara todos los medios de comunicación y realmente hace ver que el culpable es la otra persona, más no el fin o cómo se generó eso. Son conflictos que tenemos latentes, pero ahí estamos, ¿no? Como jóvenes, les digo, con un movimiento político nuevo para defender hasta las últimas consecuencias. Es por eso que generamos nuevas ideas, esto de la democracia viva, que sea la gente quien realmente determine y exija si es que quiere o no quiere, pero que eso se respete. Lastimosamente hay leyes también que por ahora el tema de participación ciudadana, si es que son tomados en cuenta, quizá para el gobierno no es vinculante, y dicen que es como es interés del país, de un proyecto estratégico, no lo van a tomar en cuenta. Pero ahí estaremos nosotros, quizá para defender la postura del encaminarse a la armonía con el ambiente, a la armonía con la vida y la relación con la tierra. Solo complementar un tema, que es el tema que deben haber escuchado ustedes de la lluvia ácida, es decir, que cuando generas la descomposición o la separación de tierra y minerales hay que poner químicos, y esos químicos al mezclarse con el agua, con la tierra, se evapora hacia el aire y se generan las nubes y de ahí cae la lluvia, pero es la lluvia ácida. Entonces es un cuento en que solo se van a perjudicar las 4 comunidades. La lluvia no cae solo en las 4 comunidades, cae en grandes sectores, pues, ¿verdad? Y ahí, bueno, ahora hablan de que ya no utilizan químicos, que están utilizando bacterias, pero tiene casi el mismo efecto, ¿verdad? En ese sentido creo que la destrucción, como decía, en ríos, el cráter que se abre porque es una minería, no es subterránea, es a cielo abierto, es del tamaño de un estadio de fútbol, solo el cráter, y la cantidad que hay que sacar de toneladas de roca y de agua hace que tienen que ser ubicadas al menos 4 o 5 comunidades, pero en este caso han hablado de que no hay destrucción en exploración avanzada, y en el estudio de impacto ambiental hablaban de que no van a derrocar árboles que tengan 3 metros de diámetro, pero las inspecciones que han hecho nuestros técnicos y ya están botados porque tienen que pasar por ahí la maquinaria, solo para exploración avanzada, de tal manera que la minería responsable es un cuento. Gracias, buenas tardes con todas y todos. Respecto a la pregunta de Germán, quiero hacer un poco más de antecedente, aunque los compañeros ya habían mencionado. Las comunidades indígenas en la parte alta del cantón Cotacachi, en las faldas del Cerro Cotacachi, viven una exclusión histórica con problemas estructurales muy fuertes. Por citar números, la tenencia de la tierra por familia es menos de media hectárea, menos de 5.000 metros cuadrados por hectárea, por familia, siendo familias ancestralmente productoras, ancestralmente agricultoras, milenariamente diría yo agricultoras, y que tienen unas técnicas tradicionales agrícolas que ha hecho que este territorio sea muy rico en agrobiodiversidad. Este tema de agrobiodiversidad no es muy mencionado, se habla mucho de biodiversidad, pero en el tema de agrobiodiversidad es una diversidad impresionante de variedades de semillas y que es el sustento de la seguridad y la soberanía alimentaria. Esta riqueza en agrobiodiversidad es producto de esa forma agrícola de hacer de las comunidades indígenas, ¿no es cierto? Pero el hecho es que la distribución de la tierra en Ecuador,
es muy desigual. Hay muchas haciendas de un solo propietario que tienen cientos de hectáreas, pero las familias indígenas tienen muy poca tierra. Hay una distribución inequitativa de la tierra. Y el otro tema es el acceso al agua. El agua de riego, principalmente para la producción agrícola, las comunidades no la tienen. Hay agua, pero esa agua está concentrada en las propiedades grandes. Entonces, de hecho, la actividad agrícola es muy compleja para las comunidades indígenas. Tienen una gran riqueza cultural, muy arraigada, es parte de su identidad, y con eso conocimientos tradicionales muy fuertes, ¿no es cierto? Conocimientos tradicionales que generalmente las custodias de este conocimiento tradicional son las mujeres. Otro elemento muy importante es la capacidad organizativa de las comunidades indígenas. Digo comunidades, son pequeños caseríos dispersos de entre 50 hasta 300, 400 familias. Eso decimos una comunidad indígena. Cada comunidad tiene su estructura organizativa, tiene su cabildo, tiene su gobierno comunitario indígena. Y dentro de esto hay grupos organizados, están las mujeres, que son un puntal muy fuerte para la organización campesina y que están sufriendo problemas sociales, ¿no es cierto? Como por ejemplo el tema de migración. En esa cantidad de tierra y sin agua, sustentar la vida no es suficiente. Entonces la gente, los hombres principalmente, tienen que emigrar a trabajar en otras empresas, en empresas florícolas, en la construcción, en el sector urbano, y al comercio informal, en la calle, en las ciudades más grandes. Eso ha hecho que la problemática en las comunidades sea difícil, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso, esta organización indígena campesina de Cotacachi, intenta generar procesos para aliviar un poco la pobreza en las comunidades. En ese sentido, la parte organizativa ha sido un tema reivindicativo de lucha contra la discriminación racial. Primero, hace muy poco tiempo, hace 20 años, eran muy discriminados los pueblos indígenas, maltratados por las autoridades, por la policía, por la misma iglesia, por la misma municipalidad. No eran tomados en cuenta. En Cotacachi, pese a ser un cantón mayoritariamente con población indígena, recién en el 96 tuvo su alcalde indígena, siendo mayoritariamente la población indígena, que han ido habiendo avances en participación política, pero otros procesos de discriminación han ido mejorando últimamente, pero hay otros procesos más modernos, como el hecho de no tener agua potable de buena calidad es una discriminación fuerte. El sector urbano tiene agua de buena calidad, las comunidades no la tienen. No tienen vías buenas, no tienen sistema de alcantarillado de aguas servidas, por ejemplo. Entonces son cosas que son temas discriminatorios, porque el resto de población sí la tiene. Entonces eso ha hecho que la organización luche por mejorar esas discriminaciones que tienen las comunidades. El acceso al crédito es muy complejo, son comunidades pobres y no tienen acceso al crédito. Y alternativas económicas es difícil generar en las comunidades. Por darles un dato, el analfabetismo es sobre el 20%, mayoritariamente mujeres. Entonces, generar en esas condiciones alternativas económicas es complejo, pero sin embargo la organización ha hecho grandes intentos, hace esfuerzos permanentes, como por ejemplo para generar una cooperativa de ahorro y crédito dentro de este concepto de la economía social, para dar respuesta a las necesidades con el propio esfuerzo de la gente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una cooperativa de ahorro y crédito que presta recursos a las familias para sus iniciativas productivas y genera estos procesos de dar respuesta a sus necesidades con su propio esfuerzo. Igualmente se han generado otras iniciativas microempresariales. Es difícil generar microempresa desde una organización creada para otro objetivo, como es una lucha por la discriminación, una lucha social. Ponerse a hacer microempresa es un trabajo fuerte, es un trabajo no fácil, pero la organización está en eso, ¿no es cierto? Y una de las empresas que nos gusta mucho y que está caminando es el agroturismo, o un turismo de convivencia, y ahí quiero dar respuesta un poco a la pregunta de Germán.
esta riqueza cultural que hay en las comunidades, varias manifestaciones culturales propias de las comunidades indígenas, este conocimiento tradicional en gastronomía, hay una gastronomía impresionante, hay todo el tema de religiosidad, hay tema de medicina indígena, hay mucha artesanía, las mujeres son muy hábiles para hacer artesanías, entonces todo eso hace un contexto que sea atractivo para el turismo. Aparte de eso, el paisaje, ¿no es cierto? Ahí tenemos un lago muy bonito, el lago Cuicocha, y tenemos el volcán Cotacachi, que está muy cerca. Entonces son un contexto paisajístico muy valioso, un contexto paisajístico cultural también muy importante. Entonces, en ese sentido, lo que la institución, la organización ha generado es una operadora turística. Hacemos un turismo de convivencia, es decir, algunas familias indígenas en las comunidades han adecuado sus viviendas para recibir turismo y compartir. No hemos identificado efectos negativos, la idea es que la gente, los turistas van a compartir, van a conocer esa forma de vida en la comunidad indígena, comparten el contexto familiar, la parte social de la familia, la cosmovisión indígena, comparten la riqueza en agrobiodiversidad, una parcela, estas parcelas agrícolas muy pequeñas, se puede identificar fácilmente más de 50 tipos de cultivos, más de 100 tipos de plantas medicinales que son usadas. Entonces, esto es muy atractivo para una persona de un contexto urbano, el pensar que una familia se sustente de su parcela con crianza de animales, con los cultivos. Entonces, una persona urbana de otro país, ir a trabajar juntos la tierra, ir a ayudar a alimentar a los animales que crían, jugar con los jóvenes, con los niños, esto es muy, muy atractivo y entonces eso está teniendo una respuesta positiva por parte de los turistas. Y también esto ha generado que la gente sienta que su cultura, que su forma de vivir es importante, ha mejorado mucho la autoestima, sobre todo de las mujeres, está generando liderazgos en las mujeres por este roce con otra cultura, porque la gente, el turista va y admira eso. Estaban siendo discriminadas, estaban siendo menospreciadas y el turismo ha hecho que estas familias se levante la autoestima. Entonces eso es muy importante como para superar estos niveles de pobreza, más allá de los ingresos económicos que esto pueda generar. Los jóvenes, los niños tienen una respuesta positiva a esto y se genera ingresos económicos, ¿no es cierto? Y aparte de eso, la vinculación con la comunidad del turista tiene la posibilidad de compartir con la comunidad, de participar en rituales a veces, en las fiestas comunitarias, en la minga, en el trabajo comunitario, en la medicina indígena. Entonces, todo este contexto desde la familia, la gastronomía y la participación en la comunidad, más el paisaje, hace que esto sea un atractivo muy interesante y esta empresa ha ido creciendo mucho, ¿no es cierto? Así por darles números, esta empresa tiene más de 10 años, se empezó con muy poca gente, con 100 visitantes al año, hoy se superan fácilmente las 3.000, 3.500 visitas al año. Y es un proceso que está generando ingresos económicos, pero sobre todo, como digo, es un proceso de revalorización de la cultura y el mejorar la autoestima, principalmente de las mujeres indígenas. Voy a explicar aquí al público que en San Cugat hay por ahora dos colectivos que se están planteando continuar este intercambio. Y uno es este colectivo joven que por aquí, donde